Hijo mío, hija mía, detente un suspiro antes de cruzar el umbral de este nuevo mes. Te lo pido no porque sea una urgencia del mundo, sino porque es una necesidad del espíritu. Hazlo no por la prisa que te dictan los hombres, sino por la eternidad que reclama tu alma. Escucha con la atención del que aguarda un secreto, porque esta no es una invitación pasajera, es un llamado que no nace de mis labios, sino que emerge como un manantial desde lo más profundo de tu propio ser. Tú lo sabes bien, en ese rincón donde la verdad no puede ser silenciada, no puede seguir atravesando los meses como si fueran simples hojas secas de un calendario, arrancadas y arrojadas al viento del olvido. Cada ciclo que se abre ante nosotros es un misterio sagrado, una puerta que la providencia nos permite tocar. Y antes de que pongas el pie en ese nuevo territorio, hay algo que necesitas consagrar. Si no haces este alto, te arriesgas a vagar otros 30 días en la superficie, distraído por el brillo de lo urgente, acelerado por el ruido de lo trivial, viviendo sin cielo cuando fuiste creado para habitar las alturas. Mira a tu alrededor con los ojos del alma y observa cómo todo fluye. Las estaciones giran en su danza eterna, los rostros se marcan con el paso del tiempo, las noticias que hoy parecen incendios, mañana serán solo ceniza olvidada. Pero tú, ¿qué estás haciendo con el aliento que se te concede? ¿Cómo recibes el regalo inmenso de un nuevo mes? La mayoría se limita a cambiar una agenda por otra, a ajustar metas externas sin revisar el timón interno, ignorando que el tiempo no es algo que se gasta, sino algo que se habita. Tú no has sido llamado a ser un náufrago de la rutina. Antes de empezar, detente. Pero no te detengas solo para que el cuerpo descanse. Detente para que tu alma se reconozca, para que mires hacia adentro y le preguntes al Creador en el silencio, ¿qué esperas de mí en este nuevo sendero? Porque si no estableces este diálogo, el mes te devorará con sus exigencias, la inercia te arrastrará por sus pasillos sombríos y al final del camino sentirás de nuevo ese vacío inexplicable, esa sensación amarga de haber existido pero no haber vivido. Ese vacío no es culpa del trabajo, ni del estrés, ni de la dureza del mundo, es simplemente que no preparaste el altar de tu corazón. No pusiste tu espíritu en estado de escucha, no consagraste tus horas a la luz. Pero hoy, en este preciso instante, todo puede transformarse. Imagina, solo por un segundo, que estos fueran tus últimos 30 días en la tierra. No lo hagas para alimentar el miedo, sino para purificar tu mirada. ¿Qué harías distinto si supieras que el tiempo se agota? ¿Qué heridas buscarías sanar con urgencia? ¿A quién le pedirías ese perdón que llevas atorado en la garganta? ¿A quién abrazarías con la fuerza del que no quiere soltar la vida? Este es el poder de detenerse. Es el poder de la conciencia que despierta, de la humildad que reconoce su fragilidad y de la verdad que libera. No se trata de tener todas las respuestas ni de cambiar el universo entero. Se trata de presentarte ante Dios, pedir luz y disponerte a caminar con un ritmo diferente, un ritmo que tenga el compás del amor y no el de la prisa. Este mensaje que te entrego me lo digo también a mí mismo, porque yo también me pierdo en la maleza de lo cotidiano, yo también olvido lo esencial y necesito este refugio. Si algo de lo que digo ha hecho vibrar una cuerda en tu pecho, te pido un gesto de amor. Comparte este susurro con alguien que viva corriendo sin saber hacia dónde, con esa alma que ha olvidado que es hija de la luz. Hagamos juntos este alto sagrado. Calla el ruido exterior, apaga la prisa que te quema y pregúntate con honestidad cómo está mi corazón en este momento. Dios no te grita en la multitud de tus tareas. Él te habla en el susurro de la brisa. Y si no creas ese espacio de silencio, vivirás simplemente sobreviviendo, reaccionando ante los golpes de la vida en lugar de responder desde tu centro. Tú no naciste para acumular días, naciste para que cada día fuera una oportunidad de recuperar lo sagrado, de dejar lo que ya no te sirve y regresar al abrazo del Padre. Esto no es un rito religioso, es un acto profundamente humano, porque todos necesitamos reconciliarnos con nuestra propia historia antes de escribir el siguiente capítulo.
Quizás digas que no tienes tiempo, pero dime, ¿no tienes 5 minutos para salvar tu alma de la indiferencia? ¿No tienes un instante para darte cuenta de que estás vivo? Sé que has estado cargado de responsabilidades, que has hecho lo que has podido, pero el hecho de que hoy estés escuchando esto es una señal de que todavía hay un camino nuevo esperándote. Despierta, mira, escucha, vuelve. No hace falta que tomes decisiones drásticas hoy, solo que abras la puerta del corazón. Si algo dentro de ti dice sí, entonces cierra los ojos ahora mismo, respira hondo y dile al cielo en la intimidad: Señor, aquí estoy, no quiero otro mes igual, quiero comenzar contigo, quiero vivir despierto. Ese pequeño acto de rendición sincera tiene el poder de reordenar las estrellas de tu destino interior. Hazlo no porque debas, sino porque puedes, porque es tu derecho divino reclamar tu paz. Si lo haces, lo notarás. No habrás perdido minutos, habrás ganado eternidad. Mira tu reloj no como un verdugo que te persigue, sino como un amigo que te recuerda que cada latido es un trozo de vida que se te entrega para que lo llenes de sentido. El tiempo no es dinero, el tiempo es amor manifestado. Y si algo no merece tu amor, pregúntate si realmente merece tu tiempo. No permitas que el próximo mes se deslice entre tus dedos como agua. Haz de él un altar donde cada día sea una vela encendida, una ofrenda de presencia y gratitud. El arrepentimiento que sientes no es tristeza, es la grieta por donde entra la libertad. Es el coraje de admitir que nos perdimos para poder ser encontrados. No te mires con la dureza de un juez, sino con la ternura con la que Dios te contempla. Todo lo que nombras con honestidad comienza a sanar. No escondas tus heridas de este mes que termina. Llévalas a la luz, porque solo lo que se ilumina puede transformarse. El espíritu te está tocando ahora con un leve temblor, con una inquietud que no es casualidad, sino el llamado de quien te conoce desde antes de que nacieras. No ignores esa chispa, pues es el inicio de un fuego nuevo que quemará la maleza y dejará la tierra lista para una cosecha de serenidad. Cada vez que eliges detenerte, estás declarando que tu valor no depende de lo que haces, sino de quién eres. Estás rompiendo la tiranía del rendimiento para entrar en el reino de la gracia. Deja que este sentimiento se asiente. Deja que la verdad de que eres amado incondicionalmente sea el cimiento sobre el cual construyas tus próximos 30 días. No tengas miedo de lo que vendrá, porque quien sostiene el tiempo sostiene también tu vida. Y si te atreves a caminar con esta conciencia, verás milagros donde otros solo ven rutina, pues la diferencia entre una existencia gris y una vida transfigurada no radica en los eventos que nos suceden, sino en la pureza del lente con el que ustedes deciden observar la realidad. Comprendan que el milagro no es necesariamente la suspensión de las leyes de la naturaleza, sino el despertar de su propia percepción. Es esa capacidad mística de hallar la huella del Creador en el vapor de una taza de café, en el crujido de las hojas secas bajo sus pies o en la mirada cansada de un extraño que cruza su camino. Al caminar con esta conciencia, ustedes dejan de ser espectadores pasivos del paso del tiempo para convertirse en coautores de una obra sagrada, entendiendo que cada amanecer es un lienzo en blanco donde la gracia espera ser pintada por sus manos. Imaginen que su fe es como una lámpara de aceite que requiere ser alimentada no con grandes hazañas, sino con el combustible de la atención plena. El mundo intentará convencerlos de que lo importante sucede en otra parte, en el futuro que ambicionan o en el pasado que lamentan, pero el reino de Dios siempre tiene su código postal en el presente absoluto. Ustedes están invitados a practicar la liturgia de lo cotidiano, reconociendo que no hay tarea tan pequeña que no pueda ser un acto de adoración. Cuando ustedes lavan sus manos, cuando abrazan a un ser querido o cuando simplemente respiran en silencio, están participando en un diálogo cósmico. El secreto de la paz no es cambiar su destino, sino aprender a amar el proceso de su propia evolución, aceptando que incluso las demoras y los desvíos son parte de una arquitectura perfecta que busca pulir los diamantes de su carácter. Consideren también
que la verdadera autoridad espiritual no nace de la ausencia de conflictos, sino de la serenidad con la que ustedes eligen habitarlos. En medio de un nuevo mes que traerá sus propios desafíos, ustedes tienen el poder de ser el centro de calma en el ojo del huracán. No permitan que las tormentas externas dicten el clima de su santuario interior. Ustedes son los guardianes de su propia vibración. Si eligen la gratitud como su idioma principal, notarán que el universo empieza a responderles en esa misma lengua. La gratitud es un imán de bendiciones. Cuando ustedes agradecen lo que aún no ven, están acelerando su manifestación, pues están demostrando una confianza que no necesita pruebas para sostenerse. Este nuevo ciclo es una invitación a despojarse de las identidades obsoletas que ya no les sirven. No lleven al nuevo mes los harapos de sus viejos rencores, ni el peso de las culpas que ya han sido perdonadas en el tribunal del amor divino. Ustedes tienen el derecho de nacer de nuevo cada 24 horas, de reinventar su esperanza y de reclamar su dignidad como hijos de la luz. Sin embargo, para que esta renovación sea total y no solo un cambio superficial de hábitos, es necesario que exploren el misterio del vaciado consciente, ese proceso donde el alma entrega voluntariamente sus certezas para poder ser llenada por una sabiduría que no es de este mundo, pues solo un cántaro que se atreve a vaciarse por completo puede aspirar a contener el agua fresca de la revelación. Comprendan que nuestras certezas humanas, a menudo forjadas en el yunque del miedo o en la necesidad de seguridad, son como muros que, aunque parecen protegernos, terminan por encarcelar la inmensidad de nuestro espíritu. Al soltar la pretensión de saber hacia dónde vamos, ustedes permiten que la brújula de la providencia tome el mando. Es el acto de soltar los remos en medio de la niebla para descubrir que la corriente de la gracia siempre los ha estado llevando hacia la orilla correcta. Imaginen que su intelecto es una orilla finita y el misterio de Dios es un océano infinito. Para conocer el océano, ustedes deben estar dispuestos a abandonar la seguridad de la tierra firme. Entregar sus verdades limitadas no es un acto de debilidad intelectual, sino la máxima expresión de la inteligencia espiritual, pues es reconocer que el universo es mucho más vasto que sus propios juicios. En este vaciado místico, ustedes dejan de interrogar a la vida con amargura y comienzan a escucharla con asombro. Las preguntas que antes les robaban el sueño, como el ¿por qué a mí? O el ¿hasta cuándo?, se disuelven en una presencia que no explica el dolor, pero lo transfigura en propósito. Al despojarse de la carga de tener que poseer la verdad, ustedes se vuelven transparentes, permitiendo que la luz divina atraviese su ser sin encontrar los obstáculos de la soberbia o el prejuicio. Es en este estado de desnudez del alma donde el tiempo deja de ser un enemigo que los acosa para convertirse en un aliado que los madura. Ustedes empiezan a percibir que el nuevo mes que se avecina no es un desafío que deben vencer, sino una sinfonía en la que están llamados a participar. No busquen la seguridad en las circunstancias externas que son tan cambiantes como las dunas del desierto, sino en esa paz que emerge del vacío sagrado, una paz que permanece inalterable aunque el mundo entero se estremezca a sus pies. Este silencio fértil de la entrega les otorga una nueva forma de habitar la realidad, donde ya no necesitan defender su imagen ni proteger sus logros, pues han comprendido que su valor no reside en lo que han construido, sino en aquel que los habita. Se vuelven entonces como el eco de una campana celestial. No son ustedes quienes producen el sonido, sino la fuerza del espíritu que los golpea para que su vida resuene con la armonía de la compasión. Sin embargo, para que esta resonancia sea pura y no se distorsione con los ruidos del ego, deben aprender a cultivar el umbral de la espera, esa capacidad de permanecer en la pausa entre el final de lo que fue y el nacimiento de lo que será. Es quizás la disciplina más elevada que el alma puede alcanzar en este plano, pues es el momento en que ustedes deciden no forzar el capullo para que se convierta en flor, sino que confían en el ritmo invisible del Creador. Comprendan que el entretiempo no es un espacio de carencia o de vacío estéril, sino el útero de la posibilidad.
Es como el silencio que habita entre dos notas musicales, sin el cual la melodía carecería de sentido y se volvería un ruido ensordecedor. Ustedes están invitados a habitar ese umbral con la reverencia de quien pisa tierra sagrada, sabiendo que en la aparente inactividad de la espera, el espíritu está alineando los astros de su destino y purificando sus deseos más profundos para que, cuando el nuevo mes finalmente nazca, ustedes no solo lo reciban, sino que lo merezcan. Imaginen que su vida es una vasija de arcilla que ha sido moldeada por los eventos del pasado, pero que ahora necesita pasar por el fuego del silencio para que su forma se consolide y pueda contener el vino nuevo de la revelación. Permanecer en la pausa significa resistir la tentación de llenar el vacío con ruidos de ansiedad o con planes trazados desde la desesperación. Es permitir que el barro se asiente y que el agua de su conciencia se aclare hasta que puedan ver su propio reflejo en el fondo. En este espacio liminal, las leyes de la lógica humana se suspenden para dar paso a la gramática del corazón, donde esperar no es perder el tiempo, sino ganar profundidad como la raíz que se hunde en la oscuridad de la tierra mucho antes de que el primer brote se atreva a buscar la caricia del sol. Ustedes deben aprender a amar la incertidumbre del umbral, pues es allí donde el ego finalmente se rinde al no encontrar asideros de donde sostenerse. Al no tener un antes al cual regresar ni un después que puedan controlar, ustedes quedan suspendidos en la pura presencia de Dios, donde el tiempo se detiene y la eternidad respira a través de sus poros. Es una forma de desnudez espiritual que los prepara para recibir lo que vendrá no como una conquista de su voluntad, sino como un regalo de la providencia. No teman a este despojo. Cuanto menos de ustedes lleven a través del umbral, más de la gracia podrán cargar en el mes que comienza. Se vuelven entonces como una flauta de bambú, vacía de pretensiones, pero lista para que el soplo divino produzca a través de ella una música que ustedes mismos desconocían. Este sagrado aguardar es lo que distingue a los que simplemente transcurren por la vida de los que son transformados por ella. Mientras el mundo corre ciego hacia el siguiente objetivo, ustedes se detienen en el portal de la existencia, observando cómo la sombra de lo que fue se retira lentamente para dar paso a la luz de lo que está por nacer. Sin embargo, para que este nacimiento sea auténtico y no una mera repetición de sus errores antiguos, deben enfrentar una última prueba en el silencio de la espera: el encuentro con sus propios ecos, esas voces del ayer que intentarán convencerlos de que el futuro es solo un espejo del pasado. Es el rito de pasaje definitivo donde la memoria debe ser transfigurada por la esperanza. Comprendan que esos ecos no son más que residuos de una identidad que ustedes ya han trascendido, como el sonido de una campana que sigue vibrando mucho después de haber sido golpeada. Sin embargo, si ustedes confunden esa vibración con el presente, corren el riesgo de construir sus nuevos días sobre los escombros de lo que ya murió. Ustedes están invitados a mirar esos reflejos del ayer, no con temor, sino con la sabiduría del navegante que observa las estelas que deja su barco. Son pruebas de dónde han estado, pero de ninguna manera dictan el rumbo hacia el cual se dirigen ahora, pues el mar que tienen por delante es siempre virgen y sagrado. Imaginen que su alma es una catedral en reconstrucción y que los ecos del pasado son antiguos cánticos que aún rebotan en las bóvedas. Algunos son himnos de gloria que deben conservar, pero otros son lamentos de culpa que deben ser acallados con el incienso de la autocompasión. Sostenerle la mirada a estos ecos significa despojarlos de su máscara de autoridad, recordándoles que ellos pertenecen a un tiempo que ya no tiene jurisdicción sobre su ahora. En este espacio entre meses, ustedes tienen el poder de elegir qué voces llevarán consigo a la tierra prometida del mañana y cuáles dejarán morir en el desierto del ayer. Es un acto de soberanía mística, donde ustedes deciden que su historia no es una repetición circular de fracasos, sino una espiral ascendente de redención. Al discernir entre las verdades eternas y las mentiras del miedo,
Ustedes comienzan a notar que el futuro no es un destino preestablecido, sino una posibilidad que se despliega según la calidad de su fe en este umbral. Es en este silencio, libre de las cadenas del siempre ha sido así, donde Dios puede finalmente escribir una palabra nueva en el libro de su vida. Ustedes no son esclavos de su árbol genealógico, ni de sus errores de juventud, ni de las heridas que otros grabaron en su piel. Son, ante todo, hijos de la luz. Y la luz no hereda sombras, sino que las disuelve. Por ello, la pausa de este fin de mes no es una interrupción del camino, sino la purificación del caminante, el momento en que se lavan los pies del alma para no manchar el suelo limpio de la nueva oportunidad que se avecina. Esta confrontación con sus propios ecos los prepara para recibir la vida con una transparencia absoluta, sin las armaduras oxidadas que antes creían necesarias para protegerse. Se vuelven entonces como una superficie de agua tranquila, profunda, clara y lista para reflejar la gloria de lo alto, sin distorsiones. Sin embargo, para que este reflejo sea constante y no se quiebre ante la primera brisa de la dificultad, deben aprender el misterio del asombro incondicional, esa capacidad de recibir el primer día del mes no como una rutina que se repite, sino como una epifanía que jamás ha sucedido antes. Es el secreto de los que han comprendido que la vida no es una línea que se consume, sino una profundidad que se habita. Entiendan que el calendario es apenas un mapa humano, pero el tiempo del espíritu es un océano donde cada ola que rompe en la orilla de su presente trae consigo tesoros que nunca antes habían sido expuestos a la luz del sol. Ustedes están invitados a despojarse de la arrogancia del que cree ya haberlo visto todo, pues esa es la mayor ceguera del alma. La verdadera sabiduría comienza cuando recuperan la mirada del niño que ve un milagro en el vuelo de una mota de polvo, reconociendo que este nuevo mes no es la continuación de una inercia, sino un acto de creación pura, un hágase la luz que Dios pronuncia exclusivamente para ustedes. Imaginen que su conciencia es un velero y el asombro es el viento que hincha sus velas. Sin asombro, ustedes pueden tener la mejor dirección y la técnica más refinada, pero permanecerán estancados en las aguas estancadas del tedio. El asombro incondicional es la decisión de no permitir que la familiaridad les robe el asombro por el hecho mismo de existir. Al mirar el primer día del mes, con esta pureza, ustedes están santificando el tiempo, transformando lo que para otros es un número en el papel en un sacramento de oportunidad. Cada hora que se avecina es una habitación de una mansión infinita que aún no ha sido explorada. No entren en ella con los prejuicios de sus antiguas prisiones, sino con la curiosidad de quien sabe que en cualquier rincón puede encontrarse con la zarza ardiente de la presencia. Esta mirada transfigurada les permite percibir que los desafíos que este mes traerá no son obstáculos que interrumpen su camino, sino la materia prima que Dios les entrega para esculpir su santidad. Si ustedes miran la dificultad con asombro en lugar de miedo, descubrirán que dentro de cada problema hay una semilla de revelación esperando a ser regada por su paciencia. No hay nada ordinario en su camino si ustedes se niegan a ser caminantes ordinarios. La monotonía es solo un síntoma de un corazón que ha dejado de escuchar el susurro de lo eterno en lo cotidiano. Al cultivar este asombro, ustedes se vuelven invulnerables al desánimo, pues comprenden que incluso en los días de lluvia o de silencio aparente, la vida está trabajando en secreto para florecer en su interior con una belleza que superará cualquier expectativa previa. Ustedes son los custodios de este fuego sagrado de la novedad. Cada vez que eligen ver lo nuevo en lo viejo, están participando en la resurrección constante de su propia fe. No permitan que el peso de los años o la fatiga de las batallas pasadas les nuble esta capacidad de sorpresa. Al contrario, dejen que la experiencia sea el suelo fértil donde el asombro eche raíces aún más profundas. Una madurez que no pierde la capacidad de maravillarse, sino que la refina. Sin embargo,
Para sostener esta mirada de epifanía a lo largo de los 30 días que tienen por delante, deben aprender a practicar el silencio de la expectativa, esa forma de espera activa donde el alma permanece callada, no porque no tenga nada que decir, sino porque está demasiado ocupada, escuchando el latido de lo que está por nacer. Prendiendo que el lenguaje más puro de la divinidad no se escribe con palabras, sino con la vibración de lo que aún no tiene forma. Entiendan que este silencio de la expectativa es el espacio donde ustedes dejan de ser los directores de su propio destino para convertirse en la audiencia de una obra maestra que se despliega en tiempo real. Es el acto de sentarse a la orilla de su propia alma para observar cómo la marea de la gracia trae consigo los fragmentos de un nuevo propósito, piezas de un mosaico que ustedes no podrían haber diseñado con la limitada lógica de la supervivencia. Ustedes están invitados a dejar que este latido guíe sus pasos, no como un mapa rígido, sino como el ritmo de una danza que requiere que suelten toda rigidez para poder fluir con el aliento de lo invisible. Imaginen que su voluntad es un hilo de seda que intenta tejer un abrigo para el invierno, mientras que la voluntad de lo eterno es un telar infinito que está tejiendo el universo entero. Al guardar silencio, ustedes permiten que su pequeño hilo se integre en la trama mayor, adquiriendo una fuerza y un significado que jamás habría alcanzado en el aislamiento de sus propios planes. Este silencio no es pasivo, es una vigilia del corazón, una tensión sagrada donde los sentidos internos se agudizan para percibir las señales sutiles de la vida. El cambio en la dirección del viento espiritual, la apertura de una puerta que antes parecía un muro, o el llamado de una vocación que se despierta en el centro del pecho. En este estado de receptividad absoluta, ustedes descubren que lo que está por nacer en este mes no es simplemente un cambio de suerte o una resolución de problemas, sino una versión más profunda y auténtica de ustedes mismos. Una identidad que no está definida por sus logros, sino por su capacidad de ser habitados por la luz. Observen cómo la prisa por definir el futuro suele ser la tumba de la inspiración. Cuando ustedes intentan etiquetar el mes antes de vivirlo, le están quitando la libertad de sorprenderlos con su propia gloria. El silencio de la expectativa es la renuncia a la seguridad del concepto para abrazar la aventura del misterio. Es caminar con las manos abiertas, no para pedir lo que ustedes creen que necesitan, sino para sostener lo que la vida decida entregarles con la sabiduría de quien sabe que cada regalo, incluso el que viene disfrazado de pérdida, es una medicina para el crecimiento del alma. Ustedes se vuelven entonces como una cámara oscura. Cuanto más quietos y oscuros permanezcan en su interior, con mayor nitidez se proyectará la imagen de lo sagrado sobre la pared de su conciencia. Esta quietud vibrante les permite notar que el universo nunca está mudo, sino que nosotros solemos estar demasiado llenos de nosotros mismos para escucharlo. Al vaciarse en esta expectativa, cada encuentro fortuito, cada sueño nocturno y cada pensamiento que cruza su mente se convierte en una clave de acceso a una dimensión superior de entendimiento. Ustedes ya no corren tras la vida. Permiten que la vida los alcance, los envuelva y los transforme según un plan que excede por completo la mezquindad de sus cálculos racionales. Sin embargo, para que esta transformación se asiente y no se disipe con el primer ruido del día, deben aprender el arte de la fidelidad al susurro, esa determinación inquebrantable de seguir la voz interna incluso cuando todo lo exterior parezca gritar en la dirección opuesta. Es el acto supremo de soberanía de un alma que finalmente ha reconocido su origen divino. Comprendan, hermanos míos, que su espíritu no ha nacido para ser un esclavo de las circunstancias, ni un eco de los miedos del mundo. Ustedes poseen una libertad que ninguna cadena humana puede apresar, pues su esencia está tejida con el mismo aliento que sostiene las galaxias. Al elegir escuchar ese susurro sagrado, ustedes declaran que su verdadera patria no es el caos de lo transitorio, sino la paz inamovible de lo eterno,
Y en esa declaración, el alma despliega por fin sus alas de fuego, elevándose sobre las nubes de la confusión para respirar el aire puro de la verdad. Permitan que este nuevo mes sea para ustedes como un amanecer glorioso que no solo ilumina el camino, sino que transfigura al caminante. Dejen que la esperanza sea esa corriente de agua fresca que desciende de las alturas para lavar el polvo de sus heridas y saciar la sed de sus desiertos más antiguos. No teman a la inmensidad de lo que vendrá, pues Dios no les entrega un tiempo vacío, sino un tiempo preñado de su presencia, donde cada segundo es una caricia de su amor y cada desafío es un peldaño hacia su luz. Descansen en la certeza de que son amados con una ternura que no conoce condiciones, y que esa misma mano que guía el curso de los ríos está sosteniendo con delicadeza absoluta cada latido de sus corazones. Reciban ahora esta bendición desde lo más profundo de mi espíritu. Que el Señor de la misericordia ilumine sus senderos y guarde sus pensamientos en la quietud de su abrazo. Que sus pies nunca vacilen, porque saben que pisan tierra santa, y que sus manos sean siempre instrumentos de consuelo y esperanza para los que aún caminan en sombras. Que la paz del Altísimo inunde sus hogares, sane sus cuerpos, y despierte en sus almas un gozo que el mundo no pueda arrebatarles. Vayan pues a habitar este tiempo nuevo con la frente en alto y el alma encendida, porque ustedes no caminan solos, caminan en Dios, por Dios y para Dios. Amén. Descansen en la luz de su gracia, hasta que nos volvamos a encontrar en el silencio sagrado de la fe.